conocen de rock ya han oído a los una Caifanes. verdadera revolución, Caifanes. En grupos como los Caifanes. El grupo de rock mexicano Caifanes se convirtió en esos grupos que crean culto, escasos en el rock mexicano. 15 de enero de 1964, Ciudad de México. Nace Saúl Alfonso Hernández Estrada, en la colonia Guerrero. A muy temprana edad, en 1979, con 15 años decide dejar los estudios para formar su primera agrupación, llamada Daimas, conformada por José Navarro en batería, Salvador de la Fuente en guitarra y Saúl Hernández en bajo y voz. Esta agrupación estuvo activa hasta su desintegración en 1981, donde Saúl formaría su siguiente banda, llamada In Memoriam, conformada por Ramón Tomás en guitarra y voz, José Navarro en batería y Saúl en bajo y voz. La banda estaría activa unos 2 años más hasta su desintegración en el 83, año donde Saúl formaría parte de su siguiente banda, Frac, con la alineación de Leoncio Lara en guitarra y voz, Manuel Lindo en guitarra, Hernán Larralde en batería y Saúl Hernández en bajo y voz. Agrupación donde Saúl solo duró 1 año, ya que al poco tiempo Alejandro Markovich creó una nueva agrupación donde invitó a Saúl a que se uniera, formando en 1984 Las Insólitas Imágenes de Aurora. Por fin esta agrupación sí fue relevante, ya que la fama de la banda creció rápidamente en el ambiente underground mexicano. Las Insólitas se conformaba por Alejandro Markovich en guitarra y voz, Alfonso André en batería y Saúl Hernández en bajo y voz. Como dato extra, el nombre de la banda, Las Insólitas Imágenes de Aurora, es una alusión a un cuento que Saúl había escrito. Esta banda se formó para amenizar una fiesta organizada por un joven Carlos Markovich, quien en esas fechas se encontraba estudiando cine y necesitaba dinero. Continuando con la historia, Las Insólitas era una banda que gozaba de una pequeña fama subterránea, hasta que lograron presentarse en la televisión, en un programa dirigido por el cantante argentino Laureano Brizuela por el Canal 11. Tristemente, esta formación nunca lanzó un disco, pero dejaron para la posteridad 2 videoclips que utilizaron para promocionarse en su momento. Aquí una de ellas. Además de los videoclips, dejaron un demo de sus tocadas en vivo, grabado en mayo del 86 en Rocotitlán. ¿Qué es Rocotitlán? Es un foro mexicano creado en 1985 por Sergio y Fernando Arau, y es un lugar donde se presentaban bandas alternativas que no tenían dónde tocar. Además que era un lugar de entretenimiento entre los jóvenes, pero claro que no es relevante para la historia, pero es muy importante que lo sepan, porque aquí surgieron bandas como El Tri, Café Tacuba, La Maldita Vecindad, Coda, Sistema, Las Víctimas del Doctor Cerebro, Maná, entre tantas otras bandas. Luego de 3 años de trabajo, Saúl se desinteresó de la banda, razón resaltante por los problemas y discusiones con Alejandro. Durante su actividad lo que lograron conseguir fueron nuevos instrumentos y equipos. Tras la ruptura de Las Insólitas, dejaron sus demos circulando por la Ciudad de México. Ya a finales del 86, Saúl tenía la idea de formar una nueva banda, la cual decidió llamarla Caifanes. Junto con una grabadora de 4 canales, graba de manera rudimentaria los temas Cuéntame tu vida, Mátame porque me muero y una canción de Armando Martín, más conocido como El Pecas. Este cassette sería el primer demo oficial de Caifanes, grabado en la azotea de Saúl. Mediante el Pecas, Saúl llega a conocer a Diego Herrera, ya que le contó que había un tipo que tenía un cinte y tocaba el saxofón, y que iba a estar en el Bar 9, una zona rosa conocida en Ciudad de México. Y entonces se encontraron, Saúl le compartió el demo que había hecho y comenzaron a compartir ideas, pero con el pensamiento de que no podían hacer nada en México, así que se proyectaron a hacer un disco para poder ir a España. La idea inicial era hacer 3 temas de Saúl, 3 temas de Diego y 3 temas del Pecas, para finalmente lograr un disco. Entonces comenzaron a ensayar dándole más sonido a sus primeros temas. Durante el camino conocieron al ingeniero de grabación Juan Manuel Aceves, quien por cierto él mezcló y grabó La Negra Tomasa, personaje que ayudaría a la banda a conseguirles tiempos muertos en el estudio de grabación. A tiempos muertos me refiero a momentos en el que el estudio no se utiliza, y prácticamente son desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. La banda buscó darle más calidad a su trabajo, así que invitaron al bajista Sabo Romo y al baterista Juan
Juan Carlos Novelo. Aunque la idea principal era hacer un álbum, su limitada situación económica no les permite, así que terminaron haciendo un demo. Una vez terminado lo llevaron a la radio Rock 101, donde Luis Gerardo Salas escuchó el demo Mátenme porque me muero y lo terminaron programando en la estación de radio Espacio 59. Después de la grabación, la banda no solía reunirse hasta que Sabo Romo consiguió la primera tocada para la banda en Rocotitlán el 11 de abril de 1987. En su primera presentación en la batería estaba Jorge Arce, porque Novelo no pudo llegar. En aquella tocada se encontraba Alfonso André en el público, y después de la tocada Saúl le pidió que fuera parte de Caifanes y que ocupara el puesto de baterista. Después de pensarlo un poco, Alfonso aceptó, y se termina formando la primera alineación original de la banda. Y así comenzamos la historia de Caifanes, una de las bandas más influyentes de México y del rock en español, contribuyendo significativamente con el renacimiento de la escena rock en México a finales de los 80s, dejando a su paso buenos clásicos que se escuchan hasta la fecha. Así que es hora de subirle el volumen de tus audífonos y altavoces, porque hoy, en las historias del rock, te traigo la historia de Caifanes. La banda no tardó en buscar un sello discográfico que los firmara, así que se presentaron a la hoy desaparecida CBS México, donde por cierto la banda ya traía un aspecto gótico que en aquella época estaba surgiendo el post-punk en México. El director del sello no tuvo otra descripción para la banda, así que dijo: parecen putos. Después de escuchar gran parte del demo, terminó por rechazar a la banda y decir: en CBS nuestro negocio es vender discos, no ataúdes. Resignados, la banda continuó, y luego le llegó una de sus primeras oportunidades, cuando Ariola, compañía discográfica hoy conocida como Sony, buscó a bandas de la escena underground que estaban sonando para que abrieran el concierto de Miguel Mateos en el desaparecido Hotel de México el 31 de octubre de 1987. Las bandas convocadas fueron Caifanes y Neón. Esta tocada fue muy importante porque en el concierto se encontraba observando Cachorro López. ¿Quién es Cachorro López? Para la fecha, Cachorro López era un músico, compositor y sobre todo productor de Los Abuelos de la Nada, Miguel Mateos y Andrés Calamaro. En esta ocasión, Cachorro López buscaba a la banda más destacada para darle todo su apoyo, la cual resultó siendo Caifanes. En consecuencia, cuando Caifanes firmó con RCA Ariola, Cachorro les produjo su primer álbum. Y sí, omití que Caifanes firmó con RCA solo con la condición que también firmaran a Maldita Vecindad. Eso es un datazo. Y así fue como a finales del 87 Caifanes entra por fin al estudio y medio año después, el 28 de agosto del 88, lanza su álbum debut y homónimo, Caifanes, o también conocido como Caifanes Volumen 1, un disco que trae un sonido rock gótico europeo mezclado con el sonido mexicano que tanto representa a la banda y lo hace tan peculiar. El álbum marcó un antes y un después en el rock mexicano. Y ahora, un dato rápido. Entre el 73 y 85 el gobierno había reprimido el rock de todas las formas posibles, con la intención de limitar la creatividad y el descontrol de la juventud en actos poco decentes, o que simplemente desatara el caos. Claro, todo esto ante los ojos del Estado. Lo que llevó al gobierno a tomar esta terrible decisión fueron hechos como la masacre de Tlatelolco en el 68, donde jóvenes protestaron durante 2 meses contra el autoritarismo del gobierno de Díaz Ordaz, el cual terminó en una terrible masacre por parte de los militares, o también el festival de rock y ruedas de Avándaro en el 71, donde para los jóvenes y para la música en general fue un acontecimiento memorable, pero para los medios de prensa lo estigmatizaron como el infierno de Avándaro, asquerosa orgía hippie, encueramientos, marihuaniza, degenere sexual, mugre, pelo, sangre y muerte. En consecuencia, el Estado prohibió las presentaciones de bandas de rock en México. De igual manera, prohibió a las disqueras producir rock y de igual manera a la radio de transmitirlo. Fueron años muy complicados para una generación que pedía algo nuevo y solo lo encontraba en lugares clandestinos, donde el rock logró sobrevivir casi una década. Pero todo esto sirvió para que el rock mexicano se volviera más callejero. Luego de esto apareció Caifanes con su álbum debut, ubicando al rock mexicano de nuevo en el mapa. Ahora que ya sabes el contexto, te la puedes comer sin pretexto. Fin de este dato increíblemente largo. En la primera edición del álbum solo llegaron 9 temas. No fue hasta su reedición del disco en el 93 donde se incluyó Perdí mi ojo de venado y La negra Tomasa.
Como dato extra, el primer tema que Caifanes tocó en vivo fue La Negra Tomasa, pero era un tema que no querían incluir en su álbum debut. Pero por necesidad de lanzar un nuevo sencillo, entonces no hubo de otra. Hasta la disquera les pidió que hicieran unas 3 negras tomasas más, pero se negaron, ya que la banda no quería seguir ese camino de cumbia bailongo. Con esto no quiero decir que no les gustara su tema, todo lo contrario. A la banda le gustaba comenzar los conciertos tocando La Negra Tomasa. La Negra no es Caifanes, solo es parte del Caifanes. O sea, somos una banda de rock, pero nos gusta mucho la música latina, tropical, cumbiera, como quieran. Pero bueno, en sus comienzos Caifanes no quería seguir este estilo musical. Temas como Mátenme porque me muero y Viento fueron canciones que pegaron en la radio por mucho rato. Como dato extra súper relevante, la madre de Saúl Hernández falleció cuando él aún tenía una temprana edad, lo que le inspiró a escribir una de sus primeras canciones, Mátenme porque me muero. Datazo. Ahora temas que rescato de este disco son las dos ya mencionadas, La Negra Tomasa y obviamente Perdí mi ojo de venado, el cual es un tema que no puedo parar de escuchar. Y también La Bestia Humana, la cual es un tema muy especial porque en la guitarra participó mi ídolo y me pongo de pie para mencionarlo, Gustavo Cerati. En el verano del 89, Caifanes había llenado 2 días consecutivos el Auditorio Nacional. Es más, fue la primera banda en México en lograr esto, teniendo como teloneros a Maldita Vecindad y Fobia. Durante esta época, Caifanes ya se encontraba componiendo canciones para su nuevo disco, pero a la vez ya tocaban temas como Detrás de ti o Antes de que nos olviden. Este último tema era una canción en memoria de los caídos de Tlatelolco. Pero antes de seguir, ¿en dónde nace la palabra Caifanes o cómo es que Saúl se inspiró en el nombre? Lo que nos lleva a un dato rápido. El nombre Caifanes nació porque Saúl quería acercarse a la cultura urbana, y no había mejor nombre que identificar a esta agrupación que se encontraron como perros callejeros, ya que Saúl así fue encontrando a cada miembro. Además que el Caifán era como el personaje urbano más popular de la calle. Como pequeño dato extra, la banda en su primer concierto fue presentado bajo el nombre de la selección Resto del Mundo del Rock Mexicano, Los Caifanes. Ya después se consagrarían solo como Caifanes. Fin del dato rápido. Durante la presentación del grupo en un bar, Saúl se encontró con Alejandro Markovich, viejo conocido de las insólitas imágenes de Aurora. Entonces comenzaron a platicar sobre sus proyectos. Alejandro le comentó que estaba de gira tocando para un cantante argentino, y Saúl le comentó el gran peso que le causa ser guitarrista y vocalista de una agrupación. Entonces Alejandro le dijo, ¿por qué no te buscas un guitarrista que te apoye? Entonces Saúl le dijo, ¿y por qué no tú? Así de sencillo se formó el quinteto de Caifanes en septiembre del 89, fecha donde oficialmente se integró Markovich a la banda, y procedieron a grabar su siguiente disco, de nuevo bajo la dirección de Oscar López, en colaboración de Gustavo Santaolalla, Cachorro López y Daniel Freiberg. Comenzaron a grabar entre octubre y noviembre del 89 en New York, y por fin lanzaron su segundo disco el 19 de junio de 1990, bajo el nombre de Caifanes Volumen 2, pero es popularmente conocido como El Diablito, ya que así está escrito en la esquina inferior derecha de la portada, además que se ve un diablito acompañado de un ángel, rosas, entre otras cosas. Este trabajo es el que posicionó y fortaleció su sonido característico, alejándose del rock oscuro y gótico, para acercarse a los sonidos más tradicionales del rock y folclore mexicano, dando vida al tema más conocido de la banda, La Célula que Explota. Fue considerada como el primer mariachi rock de la historia, y es el tema que los catapultó a ser conocidos en toda habla hispana. Temas como Sombras de Tiempos Perdidos, Tras de ti, De noche todos los gatos son pardos, fueron canciones que rápidamente se hicieron conocidas y catapultaron a la banda. Parte del mérito fue la integración de Alejandro Markovich al grupo, por su sonido en la guitarra fuertemente rockero pero con tintes del sonido popular mexicano. Con el creciente ascenso de la banda, los Caifanes se fueron de gira con grupos del momento, como Fobia, Neón, Maldita Vecindad y Los Amantes de Lola. Pero un concierto realmente épico fue el 13 de marzo del 91, cuando Caifanes tocó junto a Soda Stereo en el Palacio de los Deportes. Aunque tristemente no hay mucho material al respecto, ya podemos deducir que fue increíble. A este escenario vamos a invitar a unos amigos. No mames, güey, son los Caifanes.
Después de una serie de conciertos se alistaron para trabajar en su siguiente disco, y así se dirigieron a Wisconsin, esta vez bajo la producción de Adrian Belew. Todo lo que comenzaron a construir en su nuevo trabajo estaba reflejado en la situación que se encontraba la banda, la cual pasaba por un ambiente de tensión y un momento medio extraño para los Caifanes, ya que se encontraban algo aislados, y ya empezaba a haber como una especie de separación entre ellos, pero meticulosamente no lo notaban, pero se hacía sentir, comenzando a componer canciones que hacen referencia a las transformaciones, los cambios y los obstáculos, trayéndonos canciones como Metamorféame, No dejes que, Nos vamos juntos, Miércoles de cenizas y Vamos a hacer un silencio. Literalmente este trabajo es considerado como un álbum conceptual, rotando alrededor de la situación que atravesaba la banda en aquellos años. El disco vio la luz el 29 de mayo de 1992 bajo el nombre de El Silencio. Rápidamente fue tildada como la obra cumbre de la banda, mezclando sonidos de rock alternativo, música mexicana y latina. Además, no solo fue considerado como el mejor álbum de la banda, también es considerado como el disco más influyente del rock mexicano y del rock en español. Otro mérito que se lleva el álbum es que fue el primero en vender 1 millón de copias. Temas que tengo que mencionar sí o sí es Nubes, Tortugas, Hasta morir y Debajo de tu piel. Con respecto a la evolución estética de la banda, aquí se puede notar mucho más personal, dejando atrás por completo el estilo que traían en su primer disco, los pelos largos y vestidos de negro como The Cure. Ya que estamos hablando de The Cure, como dato extra, poco antes de que salga el álbum a la venta, The Cure se encontraba de gira por México y invitó a la banda a que abriera el concierto, pero Caifanes se negó porque querían que primero salga el álbum para poder hacer ello, pero fuentes internas del grupo comentaron que la banda se negó porque querían evitar cualquier comparación con la banda británica. Esto no se sabe si sea cierto o no, pero de que se negaron, se negaron. Ya para abril del 93 llenaron por completo el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, logro que ninguna banda mexicana había podido hacer. Aunque Caifanes parecía no tener límites y estar más sólida que nunca, Sabor Romo confirmó todo lo contrario, ya que después de este concierto se despidió de la banda y poco tiempo después se fue Diego Herrera. Al principio del 94 Caifanes se redujo a solo un trío, y juntos entraron a producir el último álbum de la banda, El Nervio del Volcán, lanzado el 29 de junio de 1994. Fue un disco muy exitoso. Aparte de su sonido rock, música mexicana y latina, añadieron más sonidos como el de jazz, que podemos notar en el tema Quisiera ser alcohol. Este álbum llegó a ser su segundo disco en vender 1 millón de copias. Curiosamente, esta formación es la misma que tenía Las insólitas imágenes de Aurora, pero sonaba a Caifanes. ¿Se dieron cuenta de ello? Curioso, ¿verdad? Temas que tengo que mencionar del álbum sí o sí son Afuera, Aquí no es así, La Llorona y Miedo. Luego fue una de las primeras bandas en Latinoamérica en hacer un Unplugged en enero de 1994. Luego fueron invitados a participar en Woodstock este mismo año, pero lo rechazaron porque se me canta el culo. Durante este periodo la banda ya era insostenible. Las diferencias entre Saúl y Alejandro llevarían una pausa en la banda para finalmente su inevitable disolución. Finalmente su concierto de despedida sería el 18 de agosto de 1995 en San Luis Potosí. Aunque no hubo aviso de último concierto, la verdad es que no hubo fuentes oficiales, sino que se dio a conocer de boca en boca por la gente cercana a la banda. El concierto concluiría con Carlos Markovich tomando el micrófono y diciendo la frase: Caifanes, se acabó. Sí, como si estas cosas pasaran. Y bueno, eso sería casi todo. La banda se separó, Saúl Hernández crearía Jaguares, invitando a Alfonso Dre. Luego por un tiempo estuvo también Sabor Romo. Después participó Diego Herrera. Luego se reconciliaron y Caifanes apareció en el Vive Latino del 2011. E hizo otra pequeña gira por el 2012 hasta que por fin el 2014 volvieron como cuarteto. Pero no sería hasta tiempo después que lanzarían un nuevo sencillo llamado Heridos el 2019 y otro llamado Solo Eres Tú en el 2022. Y luego Saúl Hernández hizo videos con el Fede Lobo o algo así. Que también soy Saúl Hernández. Arriba Jaguares. El de Caifanes y Jaguares. Así es, banda. ¿Cómo estás, güey? Y ahora actualmente Caifanes se encuentra de gira. Su historia nos ha dejado un claro ejemplo de la evolución musical representada por un clásico sonido de rock popular mexicano, que desde sus principios han logrado marcar un espacio para el resurgimiento y evolución del rock en México, hasta llegar a ser parte de las bandas más influyentes del rock en español. Así que no me queda nada más que decir que larga vida a Caifanes.
¿Cuál es tu canción favorita de Caifanes? Déjame tu respuesta en los comentarios. Esta fue la historia de Caifanes. Si quieres que lance alguna historia o tema al respecto, escríbelo aquí abajo. Yo soy Dilber Ruiz Produce, cuídense mucho y consejo del día: no importa si una disquera dice que te ves como un puto, lo importante es que sepas hacer buena música. Ahora sí, saludos banda y nos vemos en el próximo video.